Hola, buenas tardes a todos. Me acordé. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Andrés, Gaby. Hola Eric, Blanca, Carla. Bienvenidos a una nueva charla de esta serie de la edificación para el servicio para la edificación de la novia. Perdón. Antes que todo quiero darles gracias a todos los chicos de México que, aunque no estén todos aquí, ¿no es cierto? Espero que lo vean después más tarde de la charla. Les quiero agradecer la ayuda que me han enviado, ¿sí? Que se juntaron todos de una manera muy colaborativa, digamos, ¿no es cierto? Una forma de unirse a trabajar en el cuerpo realmente. Un gran paso y yo les agradezco de por sí el dinero en sí, ¿no es cierto? La ayuda en sí, pero también les agradezco la disposición y el movimiento que hicieron. Hola Katy, bienvenida. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. No se olviden que cuando terminamos nos vamos al Skype, ¿no es cierto?, a tener una interacción un poco mayor de lo que vamos a hablar. Por eso las charlas son cortitas acá. De lo que hablamos la otra vez fue de la verdad en amor. Hoy vamos a hablar de la autoridad en amor. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Elohim ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo el cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Corintios Aleph en capítulo 12. Hay dos principios muy importantes y básicos concernientes a nuestro servicio para edificar a la congregación. Al servir a la congregación tenemos que ver la autoridad, ¿sí? El asunto de la autoridad debe ser resuelto si queremos coordinar y servir con los santos en la congregación. De lo contrario, nuestro servicio va a carecer del elemento de construcción y eventualmente puede llegar a causar problemas en la congregación. La autoridad no se refiere al establecimiento de papas, como se practica entre los católicos, ¿no es cierto? Ni tampoco siquiera a un orden jerárquico como practican la mayoría de las denominaciones protestantes o evangélicas, ¿sí? Y también el judaísmo practica el mismo sistema. Sin embargo, decir esto no quiere decir que cualquiera pueda hacer lo que se le ocurra tampoco, ¿no es cierto? No quiere decir, no hay ningún tipo de orden, ni que se pueda funcionar de forma autónoma, o sea, de forma completamente individual y separada. Hola David, bienvenido. Entonces, la autoridad concierne al orden en el cuerpo en sí. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene su lugar, ¿no es cierto? No es que está establecido, bueno, la jerarquía de los órganos del cuerpo. No tienen una jerarquía de por sí. Por ejemplo, yo tengo hombros y mis brazos están unidos a mis hombros, ¿no es cierto? Y mis manos están unidas a los brazos y los dedos están unidos a las manos, ¿sí? Cada miembro de mi cuerpo tiene una cierta posición y esa posición está en su orden. De manera similar, hay un orden en nuestro servicio, en la congregación, porque es el servicio del cuerpo. Si estamos sujetos a la autoridad de la cabeza, esa es la única autoridad, ¿sí? Por así decir, en cuanto a un orden jerárquico realmente. Vamos a conocer nuestra posición y nuestro orden en la congregación y vamos a saber espontáneamente dónde deberíamos estar, quiénes están frente a nosotros y cómo colocarnos nosotros mismos delante de los demás. Algunos pueden pensar que es difícil saber el orden de uno mismo en una congregación. Hay personas que siempre se están preguntando todo realmente. A veces tenemos miedo, sobre todo cuando estamos arrancando con una cosa que es totalmente novedosa, nos da miedo decir, bueno, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Y uno se siente medio abrumado, medio asustado de todas las cosas, ¿no es cierto? Hola
Laura, hola César, bienvenidos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿cuál es mi orden y bajo qué autoridad debo estar, ¿no es cierto? Enseguida estamos buscando a alguien que nos oriente, a alguien a quien, debajo de quién ponernos, por así decir, ¿no es cierto? Y enseguida también nos empezamos a preguntar, ¿no? Después de que empezamos a engancharnos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cómo voy a saber si estoy en el orden correcto, si me puse en el lugar correcto, si estoy bajo la autoridad correcta o equivocada? ¿Y qué hago? Si estoy mal, si estoy bien, ¿no es cierto? Estas preguntas son teóricas, no son prácticas en realidad, ¿no? En la vida práctica es diferente. O sea, en la vida práctica, cuando estamos practicando realmente las cosas, si conocemos la autoridad de la cabeza y estamos sujetos a su disposición, vamos a saber espontáneamente cuál es nuestra posición y nuestra orden en la congregación. Pero para eso necesitamos estar en conexión muy firme con Él, ¿no es cierto? Para que sea toda nuestro guía y nuestra indicación y que nos diga exactamente qué hacer, dónde ponernos y todas esas cosas que si nos dejamos solos podemos llegar a preguntarnos asustados, ¿no es cierto? Ahora bien, si no conocemos estas disposiciones de parte de la cabeza, seguramente vamos a dudar. Ese es el tema. Eso generalmente indica que aún debemos ser edificados para poder llegar a tener ese discernimiento. Aquellos que han tocado la autoridad de la cabeza y descansan en su posición en el cuerpo van a tener una coordinación espontánea y armoniosa con los demás realmente. Esa es la forma más fluida, ¿no es cierto?, que tiene el Ruach de funcionar. Estas personas no van a despreciar su parte, su propia parte, sea la cual les toque, ni van a retroceder ni se van a considerar a sí mismas como más o menos que los otros, ¿sí? Ni se van a poner por delante de los demás, no los van a atropellar. Esa es la cuestión, o sea, con la correcta coordinación no hay un fuera de lugar, ¿no es cierto?, un fuera de posición en el cuerpo. Más bien van a cumplir su función en la congregación como miembros que colaboran para el bien del todo, ¿no es cierto? Y eso los incluye a sí mismos, obviamente. Si todos los hijos de Elohim conocieran realmente la autoridad de la cabeza, y es en ese sentido que la congregación trabajamos unidos para aumentar, descubrir este funcionamiento, ponerlo en práctica y crecer entre todos en esa conexión con la cabeza, ¿no es cierto? Si realmente de esta forma lográramos que todos los hijos conocieran esa autoridad, ella se convertiría en el poder de la congregación. Realmente sería una congregación muy poderosa, verdaderamente, ¿no es cierto? Una vez que se honre la autoridad de la cabeza, la congregación va a tener la presencia de Mashiach, ¿no es cierto? Y la riqueza de esa cabeza, justamente. Vamos a poder disfrutarlos de manera plena para poder ministrarnos unos a otros y ministrar al exterior, ¿sí? La edificación de la congregación entonces depende de que el trono de Elohim esté en la congregación. El trono tiene que estar en medio de nosotros. Para la construcción genuina de la congregación, el primer asunto es que todo servicio que uno debe realizar, debe primero hacerlo tocando la autoridad de la cabeza. Cualquier cosa que hagamos, primero necesitamos ponernos bajo la cabeza, pedirle orientación siempre para toda cosa, no solo en la congregación, también lo tenemos que hacer para toda cosa que hagamos en la vida personal, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de hacerlo hasta con las cosas más mínimas para que se nos haga costumbre realmente pedir esa orientación antes de hacer cualquier cosa. Hola Mili, bienvenida. Entonces, aquellos que han tocado realmente la autoridad de la cabeza nunca se van a desconectar. De esta manera no se desconectan de la congregación, ni van a servir a Elohim de una manera individualista, porque no se puede realmente. Cuando uno está conectado, la cosa fluye, por así decir. Bajo la autoridad de la cabeza no hay espacio para personas celosas, capaces, envidiosas, competitivas, nada por el estilo. Las personas que son muy impulsivas, muy capaces, que creen que son capaces, las personas que son celosas, ¿no es cierto? Y todas esas cosas que puede haber, no conocen el trono y llegan a servir en la congregación, van a pisotear y demoler a los demás. Y eso es lo que siempre produce discusiones normalmente y peleas y disensiones, ¿no es cierto? Pero de la otra manera, cuando estamos siempre conectados con la cabeza, ese tipo de cosas tienen que desaparecer.
también debemos servir en amor, ¿no es cierto? Este amor es importante y es significativo. Fesigin, perdón, dice que antes de la fundación del mundo, Elohim nos predestinó en amor para ser sus hijos, ¿sí? Por lo tanto, el amor divino estaba ya en la eternidad pasada, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Este amor es Elohim mismo, como dice una de Yahanan, ¿no es cierto? Y es su propio corazón. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Yahshua el Mashiach para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Para participar en el servicio que construye realmente a la congregación, primero debemos tocar entonces la autoridad de la cabeza, como dijimos, y después debemos tocar el amor. O sea, necesitamos tener equilibrio en todas estas cosas. Este amor también ha sido derramado en la congregación a través del Ruach HaKodesh, y nosotros debemos apropiarnos de eso. En el cuerpo de Mashiach está realmente el elemento del amor, y es básico para que el cuerpo funcione correctamente. Cuando tocamos este amor, no podemos dejar de amar a Elohim y a los hermanos y hermanas, nuestros compañeros, miembros, ¿no es cierto?, que son miembros de nuestro propio cuerpo. Además, cuando vemos a los creyentes en dolor o en debilidad, en dificultad, lo que sea, ¿no es cierto?, espontáneamente sentimos ese dolor. Debemos realmente experimentar exactamente ese problema, sea cual fuere, como una cosa propia, ¿no es cierto?, porque ellos son, así como Mashiach es una extensión del Padre, nosotros somos una extensión de Mashiach, y por lo tanto también del Padre. De manera que debemos ser esa extensión del amor que toque a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, de esa manera, su dolor se convierte en nuestro dolor y su debilidad en nuestra debilidad, porque estamos relacionados con ellos y no podemos separarnos realmente. ¿Quién se enferma sin que yo me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo me indigne? Dice Shaul en Corintiín Bet en el capítulo 11. Es posible que no podamos sentir las diversas partes de nuestro cuerpo amándose, ¿no es cierto? Pero lo hacen, y lo hacen literalmente, realmente. Y estoy hablando de nuestro cuerpo físico, ¿sí? No es que vamos a sentir el cariño que tiene una célula por la otra, pero sin embargo, todas trabajan de la misma forma conjunta y hacia un mismo objetivo, ¿no es cierto? Si un cuchillo, por ejemplo, me corto el dedo con un cuchillo, voy a sentir el dolor de manera inmediata, obviamente, ¿sí? Si me golpeo el pie, todo mi cuerpo va a sufrir. No va a sufrir solamente el dedito y el resto del cuerpo se va a quedar así, diciendo, mira qué bobo ese dedito se golpeó, ¿no es cierto? Mira cómo le duele. No es así. El cuerpo entero siente ese dolor. Y esa es la forma justamente en que el cuerpo debe funcionar, que nosotros debemos funcionar y llegar a ser miembros unos de otros dentro del cuerpo. Entonces, el dolor no es una cosa que va a repercutir únicamente en ese localcito. De la misma manera que el dolor también pasa con la alegría, ¿no es cierto? De la misma forma, no es solamente que vamos a pasar las malas juntos, sino también las grandes alegrías y los gozos. Pero no, justamente, no es solamente una cosa local, ¿sí? Estamos todos conectados, de manera que tiene que perturbar a todos y perturbar de la misma forma en que perturba todo mi cuerpo. Fisiológicamente se podría decir que esta es una función de los nervios, ¿no es cierto? Que llevan la función, llevan el dolor, ¿no es cierto?, a los centros para indicar que algo está sucediendo. Pero espiritualmente y corporativamente, esta es una cuestión de amor. En Corintiim Aleph 12 se dice que en la congregación, que es el cuerpo del Mashiach, cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, ¿no es cierto? Y cuando un miembro es glorificado, todos los miembros se regocijan, ¿no es cierto? Se ponen felices junto con él. Esto demuestra una relación de amor. ¿Por qué todos sufren? ¿Por qué todos se alegran? Porque todos son unos, todos son ejad, todos son unos. Y fíjense bien, ahí tienen un buen ejemplo de cómo es ser ejad y no ser la misma cosa al mismo tiempo. Hola Teresa, bienvenida. Entonces, esto demuestra justamente una relación de amor entre todas las partes. Podemos tener relaciones tan íntimas en la congregación porque todos tenemos ese amor divino, ¿no es cierto?, que nos viene a través del Ruach. Y si no sentimos eso por cada miembro, es que no estamos conectados, no estamos correctamente conectados. Si solamente lo sentimos por las personas por las cuales
nos sentimos agradados naturalmente, eso no es estar conectado, eso es estar conectado a través de nuestra alma, a través de la parte carnal y nada más. Eso es un deseo propio, ¿no es cierto? Y natural. No tiene nada que ver con estar conectados a través del Ruach. Y este también es uno de los problemas que tienen las congregaciones, ¿no es cierto? Las del mundo, que se reúnen como en un club social normalmente, con buenas intenciones, no digo que sean malas las intenciones, ¿sí? Pero sin ligaciones internas verdaderas, o sea, no están unidos por el Ruach, de manera que no son un único cuerpo y no son Ejad. A pesar de que yo estoy segura, porque lo he vivido y lo he percibido en muchas personas, en varias congregaciones por las que pasé, muchos buscan realmente esa comunión verdadera entre el cuerpo. El servicio que constituye entonces al cuerpo proviene de nuestro amor por el cuerpo. Si no tenemos amor por el cuerpo, y el cuerpo está formado por muchas piedras y muchas personas, y no todas son de nuestro agrado natural, ¿sí? No necesariamente. El trabajo que otros realizan por sus denominaciones es su amor por sí mismo normalmente. Ellos trabajan para tener su club privado particular, ¿sí? Que les funciona como un seguro de vida contra lagos de fuego normalmente, ¿no es cierto? O como un local al cual van y participan de algún tipo de reunión social los fines de semana generalmente. Pero en el cuerpo no trabajamos movidos por una recompensa, ni siquiera por una recompensa de personal de, voy a pasar un buen rato, ¿sí? Sino porque, ni tampoco participamos porque tenemos miedo de algo, justamente, o sea, si no voy, me va a castigar, una cosa así, no tampoco, sino nosotros participamos realmente, trabajamos dentro del cuerpo, porque precisamente sabemos ya que somos salvos, ya sabemos que somos salvos, nuestro amor por Él nos impulsa a unirnos a nuestros hermanos, porque ese es su deseo y el deseo del Padre, y entonces ese amor que está dentro nuestro, que nos viene por el lado del Ruach, es lo que nos impulsa a no quedarnos más quietos, no quedarnos más separados, individuales, sino a buscar la comunión con los hermanos. Para ayudar a otros en la congregación no necesariamente tenemos que predicar, ni necesitamos poder, ¿no es cierto?, ni necesitamos muchas otras cosas, ¿no es cierto?, sino que lo que básicamente necesitamos es amor. Y eso es lo básico en todos. Algunos creyentes buscan el derramamiento del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Pero la verdadera experiencia del derramamiento del Ruach HaKodesh es llenarse de amor. Y esa es la verdad práctica de ser llenos del Espíritu. Cuanto más recibamos del amor de Elohim, más vamos a ser llenos del Ruach. Y esa es la única forma en la que vamos a poder verdaderamente funcionar como cuerpo, porque dice, por ejemplo, si alguien dice, yo amo a Elohim y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim a quien no ha visto. En Yahanan Aleph, en el capítulo 4, en el capítulo 4. Y ya sabemos que odiar, ¿no es cierto?, no es necesariamente aborrecer, yo te odio, ¿no es cierto?, una cosa de rabia, de ira, de maltratar, de tramar males contra la otra persona. Ustedes oyeron que se les dijo a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego de la gehenna, dice Mateo en el capítulo 5. Lo que Mashiach, estaba aquí haciendo es una comparación en el mismo nivel que había hecho un poquito antes, unos pasuquín antes, que quien deseaba a una mujer en su corazón ya era culpable de adulterio, ¿verdad? O sea, esa comparación de exageración, parece una exageración y sin embargo no lo es. Él está afirmando que esto no es una exageración, sino que es una terrible realidad. Hola Mariel, bienvenida. Una terrible realidad que puede llegar a hacer caer a muchos realmente. Entonces, así, de la misma manera, cuando alguien trata mal a otro hermano, aunque sea mentalmente, ¿sí? Porque el adulterio, el adúltero que está mencionando, adulteraba en su corazón, dijo, está albergando sentimientos de odio, lo sepa o no lo sepa, ¿tá? Por eso somos exhortados a cuidar de estos sentimientos enseguida, y dice,
enójense, pero no pequen. ¿Sí? No es que no debemos enojarnos, no nos dice, tienen que reprimir todos esos sentimientos. No, enójense, pero no pequen. ¿Sí? Que no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al acusador. Si el sol se pone sobre nuestro enojo, o sea, ¿qué quiere decir que el sol se ponga sobre nuestro enojo? Que lo guardamos para el resto del tiempo, ¿sí? No perdonamos o no conseguimos sacarnos el tema de la cabeza, que es lo mismo que no perdonar, ¿no es cierto? O no aceptamos el perdón de la otra persona. Todo ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Es justamente lo que puede llegar a dar lugar al acusador, para que esa persona entonces al no perdonar queda amarrada y es entregada al acusador hasta que pague todo lo que debe. Cuando nos enojamos con un hermano, estamos dando lugar a una expresión de odio. ¿Sí? No importa si creemos que odiar es algo más grave, ¿no es cierto?, que la pequeña discusión que hayamos tenido, el pequeño desconforto que tengamos, ¿no es cierto? Y puede ser pequeño y justificado a nuestros ojos, ¿sí? Pero no lo es. También podemos tener resentimientos y otras variantes de animosidades, incluida la envidia, los celos, la rivalidad. Se pueden generar muchas cosas de este tipo de situaciones. ¿Sí? Odiar a alguien es tan amplio, ¿no es cierto?, que abarca justamente toda la gama de sensaciones, ¿sí? que pueda ser. Puede ser algo tan banal, tan bobo, por así decir, como resentirnos con una profesora que nos reta delante de toda la clase, aunque tenga razón en lo que está diciendo, pero nos hace pasar vergüenza y nos sentimos mal, ¿sí? Esto va a arruinar la relación con esa persona, ¿no es cierto? Pero también puede llegar a generar una pauta de conducta futura que vamos a tender a repetir, una raíz de amargura justamente. Lo mismo va a suceder si un compañerito nos ridiculariza delante de toda la clase, y ahora sí, ahí no tiene razón, pero de cualquier manera generamos la misma respuesta, ¿no es cierto? Una raíz de amargura, justamente. Y eso va a terminar afectando, ¿qué? Nos va a afectar a nosotros como piedras, sin duda alguna, pero va a terminar afectando al cuerpo, porque eso se pasa, es como una especie de virus, ¿no es cierto? Ya que estamos conectados en el cuerpo, entonces pasamos también los virus que traemos. Vamos a estar entregando un amor defectuoso, ¿sí? Con mancha, sucio. Mashiach solo tiene un amor incondicional para dar, pero nosotros tenemos amores condicionales, porque nosotros somos parciales. Amo a mis hermanos, sí, amo a mis hermanos cuando, amo a mis hermanos, pero, o sea, siempre tenemos alguna cosa algún pequeño detalle como para ponerle una condición, ¿sí? Si amamos a los demás de esta manera, estaremos amándolos en nuestra carne y no en Mashiach. Y ciertamente no estamos amándolos como quisiéramos ser amados nosotros. Ese es el punto central, ¿no es cierto? El cuerpo necesita del amor de Mashiach y no de nuestro amor tan inútil. Su amor nos motiva y nos da poder para nuestro servicio. Entonces necesitamos ese amor para predicar la Besorá con poder, realmente para poder afectar las vidas de otras personas. No muchos gritos y frases emocionales y demagógicas, ¿sí? Necesitamos amar a las almas de los pecadores para que lloremos por dentro cuando veamos que alguien no es salvo, ¿sí? Que esa persona está rechazando. Entonces nuestra predicación de la Besorá de esa manera, cuando lo hacemos por amor a la otra persona y no para, tengo que cumplir los requisitos de predicar porque prometí que iba a predicarle a tres personas por día. No se trata de eso, se trata de hacerlo por amor y cuando el Ruach nos lleva, ¿no es cierto? Entonces de esa manera esa predicación va a ser poderosa. De la misma manera ayudamos a los santos porque los amamos, no ayudamos porque, ay, pobres, ¿no es cierto? Justamente los ayudamos porque necesitamos amarlos como parte nuestra. Debemos sentirnos tristes cuando no oramos por ellos, ¿sí? Y debemos sentirnos molestos cuando no nos preocupamos por ellos. De la misma manera, a la larga, si todos hiciéramos eso por todos, siempre tendríamos muchas personas ocupándose de cada uno de nosotros. Y esa es la lógica de la cosa, ¿no es cierto? Si todo el cuerpo funcionara de manera perfecta, vamos a suponer que estamos en el funcionamiento perfecto, ninguno de nosotros necesitaría preocuparse por sí mismo, porque habría cientos de hermanos preocupándose por nosotros mientras nosotros nos preocupamos por ellos. Esa es la verdadera forma de actuar en el cuerpo. El cuerpo no, las partes
del cuerpo no se ocupan de sí mismas, sino que se ocupan siempre del funcionamiento del cuerpo como un todo. Lo que les interesa a una célula no es ella misma, sino cómo funciona correctamente dentro del órgano en el que le tocó funcionar, ¿sí? Y de esa forma es como el cuerpo funciona correctamente. Este es el amor del Padre multiplicado realmente, si no esperar a que Él entregue el maná del cielo. Si el maná cesa cuando entramos en la tierra prometida, pero allí tenemos que sembrar para recoger. El cuidado y el servicio que se desprenden de este amor van a ser entonces poderosos, efectivos y duraderos, y van a impresionar al mundo, van a ser verdaderamente cosas que brillen. Eso da luz realmente. El servicio de algunos de los creyentes en la congregación no es duradero porque carecen del amor de Elohim, o si lo tienen no saben cómo conectarse justamente. Muchos lo tienen pequeño, todavía en semilla, ¿no es cierto? Pero no hacen nada para desarrollarlo. Y cuando es poco no alcanza para compartir correctamente. Siempre hay limitaciones, o sea, necesitamos que los ríos de agua viva salten de nuestro interior realmente. Si tenemos un chorrito que gotea, no sirve realmente para saciar la sed de nadie, ¿sí? Únicamente el árbol maduro da frutos realmente para alimentar a otros, si no la plantita raquítica no produce nada. No debemos limitarnos a hablar de servir en coordinación, ¿no es cierto? O cooperando entre unos con otros, ¿sí? Sin amor no hay servicio y todas nuestras actividades van a ser vacías y muertas y no sirven absolutamente para nada. Solamente van a servir para que quedemos bien a los ojos de otros y ahí estamos alimentando nuestra carne, nos demos cuenta o no. Muchas veces no nos damos cuenta realmente. El servicio verdadero y vivo viene del amor y tiene que ser así. El poder de servicio, el poder de ayuda, el poder edificante están en el amor o son cosas muertas. Todas las cosas que puedan hacer son cosas muertas. Probablemente tenemos dos personas, una con amor y otra sin amor, y las dos tienen exactamente el mismo conocimiento para transmitir a otra persona, pero la persona que lo tiene con amor, que lo hace, que lo transmite con amor, lo transmite a través del Ruach y la diferencia es enorme y se siente. Así que el Adón Yahshua mandó a sus discípulos, ¿no es cierto?, que se amaran unos a otros, ¿sí? En Yahanan 15. Sí, sin amarnos unos a otros, si no nos amamos, no podemos dar fruto. Dice un poquito más adelante en el Pasuk 16. El Adón también dijo que por este amor los hombres van a saber que nosotros somos sus discípulos. Cuando vean ese amor manifestado, van a saber realmente, ¿no es cierto?, que somos sus discípulos. Eso es ver los frutos, por sus frutos los conocerán, ¿no es cierto? Si los santos se amaran unos a otros, el mundo va a creer que Mashiach fue enviado por Elohim, dice en el capítulo 17, el Pasuk 21. De las 7 congregaciones de Asia, solo la congregación de Filadelfia fue aprobada por el Adón, ¿no es cierto?, en Hitgalut. La palabra Filadelfia se compone de 2 palabras griegas, una basada en fileo, que significa amor, y la otra en adelfos, que significa hermano. O sea que esto quiere decir amor fraternal, amor entre hermanos. Eso es lo que significa Filadelfia. La congregación de Filadelfia estaba llena de amor fraternal y por eso fue aprobada por el Adón. Y vemos que es la única que está plenamente aprobada y no recibe ninguna recriminación, ¿no es cierto? Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces a ese tipo de congregación es al que debemos aspirar nosotros y no decir, ay, qué lindo, yo quiero una congregación como esa. ¿Dónde la venden? No la venden, la hacemos, la construimos entre todos. Necesitamos entonces ver la autoridad de la cabeza y debemos tener el amor del cuerpo para edificar esa congregación que deseamos. Si no tenemos el amor de Elohim, vamos a tener problemas realmente. A menudo decimos que el Adón está tomando el camino de la restauración en la congregación. Sin embargo, si no tenemos amor entre nosotros, nuestro trabajo de recuperación está vacío y no tiene valor espiritual. No interesa de nada lo que se pueda estar restaurando, recuperando, si no hay amor entre los hermanos, ¿sí? ¿Cómo va a terminar exactamente igual como es en las religiones y sectas de hombres, ¿no? No va a haber ninguna diferencia. Todo lo que el Ruach puede transmitir con vida, automáticamente queda muerto. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Si bien no es posible mejorar la Tierra, porque para destruirla enseguida están ya a una velocidad terrible, otras cosas como los medios de transporte y de comunicación sí pueden mejorarse, según ellos dicen, ¿no es cierto? Siempre se pueden mejorar, aunque el Facey no lo hace. Pero bueno, asimismo, aunque las escrituras no pueden cambiar, nuestro conocimiento, nuestro estudio
de ellas, así también como nuestra interpretación de la verdad y su aplicación, la revelación que el Ruach nos trae, ¿no es cierto? Sí pueden y deben mejorar, ¿sí? Las escrituras han sido la posesión de los creyentes, el mayor tesoro de los creyentes desde el comienzo, desde que Moshe empezó a escribirlas realmente, no desde que salió el Nuevo Testamento, no, desde que Moshe empezó a escribirlas. Y hoy nosotros ya tenemos una comprensión mucho más avanzada que la de los primeros israelitas, obviamente, porque la revelación del Ruach ha progresado con el paso de los años. Hoy en día, cuando venimos a estudiar las escrituras, si no conocemos cómo valernos de métodos avanzados para estudiar, nos vamos a quedar atrás y vamos a resultar un poco anticuados. Hoy las cosas, los tiempos corren más rápido que antiguamente. Lamentablemente la vida es así, la vida que nosotros llevamos acá es acelerada, exorbitantemente acelerada muchas veces, ¿no es cierto? No digo seguirle el ritmo descabellado que tiene en algunos momentos, pero sí debemos acelerar las cosas y debemos correr realmente la carrera. Los tiempos corren más rápido que antes porque el enemigo está con prisa, no debemos olvidarnos de eso, ¿sí? Sabe que se acaba su tiempo y nosotros no podemos permanecer dormidos mientras nuestras lámparas continúan vacías y mientras haya a nuestro alrededor todavía personas que no hayan recibido el mensaje correcto. Para eso necesitamos capacitarnos, prepararnos y educarnos para poder hacer la parte que nos corresponde, porque al final de cuentas Él envió a los suyos, ¿no es cierto? Y les dijo, vayan y hagan discípulos, no dijo vayan y salven a la gente, no dijo vayan y díganle el mensaje y nada más, no, es hagan discípulos, y los discípulos hacen el mismo trabajo que hicieron aquellos a los que estaban siendo mandados, ¿no es cierto? Entonces, estamos llamados a hacer mucho más de lo que la mayoría cree y que el cristianismo normalmente nos ha enseñado y nos ha hecho creer. Al emprender una tarea, entonces no debemos ser conformistas, no tenemos que hacer las cosas a media máquina, no podemos apoyarnos en nuestras viejas costumbres, ¿no es cierto? Y sobre todo no podemos resistirnos al fluir del Ruach. La forma de predicar hoy no es la misma de ayer, pero la forma de vivir tampoco. No podemos estar tratando de volver a un pasado que no existe en este momento. Tenemos que adecuarnos a la situación, ¿no es cierto? Por eso es que es superficial tratar de imitar modos de vida que solo reflejan costumbres humanas, ¿sí? Pero cómodamente dejar lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ninguno se niega a seguir utilizando la electricidad, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Así que las cosas que nos resultan cómodas las dejamos. El coche me lo dejan, ¿está? Ese tipo de actitudes no es del todo correcto. Lo que debemos recuperar no son costumbres realmente, sino la esencia del Ruach mismo, ¿sí? A través del plan completo de Yahweh para obtener una cabal comprensión de qué es lo que estamos llamados a hacer, ¿sí? En la época de la congregación antigua la orden era formar el reino terreno adecuado para el nacimiento de Mashiach. Esa era la orden y la función que tenía la congregación en esa etapa, ¿no es cierto? Ellos no recibieron la orden de ir al mundo y hacer talmidín, por ejemplo. Entonces esa orden fue dada a los creyentes de la siguiente etapa, la etapa después de la muerte y la resurrección de Mashiach, ¿sí? Los creyentes han vivido esta etapa por 2000 años, ¿no es cierto? Y hoy estamos nos preparando para entrar en la siguiente etapa. Y la orden ya no es únicamente hacer nuevos discípulos, que también debe hacerse, porque están las dos, ¿sí? No es una orden que haya sido descartada, pero hoy la orden es salir de Babel, limpiarnos de las viejas levaduras, preparar a su novia para su segunda venida también. Son más cosas todavía, no dejamos la otra, pero nos preparamos ya para su segunda venida. Esta novia es corporativa y no podemos seguir edificándonos por separado. Ese fue el tiempo de la etapa que estamos dejando atrás ahora, de la cual estamos saliendo. Ese fue el tiempo de la preparación de cada piedra, pero este tiempo está terminando y ya estamos siendo llamados a ser edificados. Por eso es que debemos prepararnos para esta nueva etapa, ¿sí? No vamos desechando las tareas, vamos adicionando las nuevas, porque si estamos siendo perfeccionados significa que estamos aumentando nuestras capacidades y no disminuyéndolas. Sé que muchos se consideran completamente inadecuados e incapaces de encarar este ministerio, ¿no es cierto? Pero eso es porque confían en sus propias fuerzas. En verdad ninguno de nosotros está preparado para nada, ¿sí? Ninguno de nosotros es capaz, pero Él
es el que nos llama y Él lo hará. Así de simple. Si el fracaso o el éxito, conceptos que son completamente relativos, como ya sabemos, porque tantas cosas que en un comienzo parecían negativas, después resultaron ser grandes beneficios, ¿sí? Así que el fracaso o el éxito de nuestro ministerio no depende ni de lo que somos ni de lo que hacemos, sino de lo que le permitimos a Él hacer y ser y decir a través nuestro. Esa es la posición que nosotros debemos asumir. Estamos viendo hoy el nuevo nacimiento de una pequeña semilla, ¿sí? Muchas otras similares a estas están también naciendo en otros lugares del mundo, están esperando la cosecha, nos estamos preparando para ese momento. Pero si las plantas no crecen, ¿qué va a cegar el cosechador? ¿Sí? Deberá dejar las plantas que no han producido para que maduren hasta la segunda cosecha, y eso no va a ser muy agradable. Debemos unirnos para comenzar a edificarnos unos a otros en el HAT para no ser dejados para atrás, como dicen algunos. Asimismo, si verdaderamente queremos laborar, trabajar para el adorno, ¿cierto? Hoy en día es imprescindible que elevemos también nuestro nivel educativo, y eso no quiere decir que hagamos cursos, ni que aprendamos idiomas, ni que nada de por el estilo, ¿sí? Sino que nos dediquemos prioritariamente al estudio de la palabra y a la edificación de la novia. Nosotros tenemos este tesoro que tiene que ser manifestado en la novia, ¿sí? Recibimos la palabra para introducirla en la novia, edificar en la novia, ¿sí? Si dejamos de avanzar, otros nos van a reemplazar y vamos a ser eliminados. Yo tengo la certeza de que dentro de 2 o 3 años vamos a tener muchos más kadoshim, muchos más hermanos sirviendo a tiempo completo, porque lo que digo no es mío, está escrito realmente, porque son los últimos tiempos y cada vez esto va a ir creciendo. Debemos tener bien en claro que no podemos ser como los antiguos predicadores, ¿no es cierto?, que estudiaban un poco de teología, aprendían un poco de la Biblia, un poquito de aquí, y después con ese conocimiento bíblico salían a ser predicadores, ¿no es cierto?, con un poquito, así nomás. Ni tampoco como los otros que se iban a un seminario, estudiaban un montón, ¿no es cierto?, y salían secos y muertos, totalmente, pero con muchas ideas de cómo tener una predicación poderosa, ¿no es cierto? Nosotros debemos esforzarnos para entrar en las profundidades realmente de la palabra. No salimos a transmitir información, sino a ministrar vida. Necesitamos la información como base, obviamente, pero el cuerpo para obtener la vida. Estamos teniendo realmente un buen comienzo y estamos echando un buen fundamento en la restauración del Ruach, todo lo cual va a ser de gran ayuda para todo el cuerpo. No debemos pensar que porque apenas hemos comenzado a caminar las escrituras, podemos sentarnos a esperar recibir el título para comenzar a trabajar, ¿no? No se trata de eso. Recién empezamos, recién terminamos con Bereshit y vamos por el segundo libro. Faltan un montón de libros todavía, entonces me falta un montón de tiempo para recibir el título. De ninguna manera no es así, ¿sí? No debemos confundir salir a ser discípulos con trabajar para el reino. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Muchos creen que para trabajar tienen que salir a traer gente, y eso ya dijimos, es solo una parte secundaria, es una parte que es importante, pero no es la principal tampoco, porque depende de la edificación esa parte, no es primaria. Si no hay edificación no se puede realizar esa parte, entonces no sirve tratar de empezar por el final, por el último capítulo. Si no nos edificamos correctamente, ¿en qué vamos a convertir a los nuevos que traigamos? Ese es el gran error que tienen la mayoría de las denominaciones, ¿no es cierto? ¿En qué los convierten? ¿Sí? Más creyentes defectuosos. Por eso hay mucho más trabajo a realizar antes de alcanzar la meta de predicar de lleno a otros, si es que esa es la meta que le corresponde a cada uno, porque parece que esa fuera la única cosa que a todo el mundo se le ocurre cuando se le dice trabajar para la obra. Hay muchísimas otras cosas que no son necesariamente predicar, pero también necesitamos tener la base para poder ayudar y predicar a cuando el Ruach nos ponga a alguien adelante y no quedarnos como pescados mudos sin ningún tipo de palabra, ¿no es cierto? Entonces hoy nos preparamos y eso implica reunirnos, aprender cosas, pero también aprender a discernir nuestros dones, nuestras funciones, cómo realizarlas, cómo aplicar las cosas que el Ruach nos muestra en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y cómo las aplicamos a nuestras vidas y con los hermanos, todo para poder ser ejemplos vivos para aquellos a quienes deseamos alcanzar, porque si no, de otra manera no vamos a convencer a nadie. De palabra, de boca, el mundo está lleno. Y ya está bastante cansado también. Si hoy en día continuamos tratando de congregar según la vieja manera, es decir, tener reuniones de estudio para aprender mucho y finalmente salir a trabajar como predicadores o como recolectores, mejor, de creyentes, ¿sí? Eso no da resultado. El mundo ya lo ha visto, ya lo ha vivenciado. Realmente las personas empiezan bien porque tienen el deseo, pero después quedan insatisfechas.
porque le falta algo. Y esa es la manera anticuada, la manera muerta de las denominaciones de las cuales salimos la mayoría, ¿no es cierto? Entramos y salimos. Esa manera no puede satisfacer las necesidades de esta época de transición para nada, ¿sí? Porque es una preparación para una nueva etapa, es una cosa muy rara la época en la que estamos viviendo, ¿sí? Muy atípica. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para estar firmemente equipados con la verdad. Esta es la base para ser conformados para la tarea que nos corresponde en esta época y es la carga principal que siento por todos. Durante el entrenamiento todos tienen que hacer lo más que puedan realmente para asistir a las reuniones de la congregación. Estamos todos en la etapa inicial, ¿sí? Necesitamos la nutrición corporativa, todos la necesitamos, no hay ninguno que no la necesite y que no vaya a necesitarla por el resto de la vida. Esa es la realidad. Una célula que se sale del cuerpo es una célula muerta, ¿sí? Ya no alcanza con la nutrición individual, sin embargo. Esa etapa era la del llamado, ¿sí? Cuando todos respondimos, pero ahora necesitamos entrar en casa, ¿sí? El becerro gordo se mata y se come dentro de la casa del padre, no afuera. Los que se mantienen afuera no se alimentan, son como el hermano mayor. A medida que crecemos y avanzamos, entonces debemos traer a otros a este pequeño centro de inicio, ¿no es cierto? Porque de aquí van a salir las muchas semillas para multiplicarnos a muchos lugares y alcanzar a muchos, nunca solos, sino acompañados y conectados con los demás de la novia. Esa es la forma en la que Mashiach envió a los suyos, ¿sí? No importa si hoy nos han no han alcanzado cada uno personalmente, individualmente, toda la capacidad de explicar todo a los nuevos. Y para eso van a tener que esforzarse a tiempo completo, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Pero nunca, en el fondo, vamos a alcanzar esa capacidad completa con la cual nosotros soñamos que vamos a tener todas las respuestas hechas. Sin embargo, el Ruach nos dice que no preparemos las respuestas porque Él pondrá la palabra dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, las cosas del mundo deben pasar a dejar de tener, a tener una importancia de segundo lugar, no a dejar de tener completamente importancia, no necesariamente, hay cosas que sí deberían, pero otras cosas no son intrínsecamente malas, ¿sí? Y no deben dejar de tener completa importancia, pero sí pasar a un segundo lugar. No son la centralidad, son la forma con la cual hago la centralidad, ¿sí? No las dejamos de lado, debemos mantener los compromisos también, pero no dejar que nuestros corazones queden allá afuera. Bien. Habiendo terminado, vamos a pasar entonces a la charla en Skype, donde nos conectamos entre todos y tenemos un contacto realmente directo. Así que voy a dar por encerrada la charla aquí y los espero a todos en Skype. A ver dónde estaba, si yo les paso, lo dejo acá también al link. Déjenme un segundo. Acá está, este es el link de del grupo de Skype donde nos reunimos normalmente. Así que los espero a todos ahora para que discutamos y hablemos un poco acerca de todas las cosas que mencioné en la charla. Espero que vayan. Shalom a todos, hermanos, los espero.